Hola amigos de carreraspopulares.com, soy Fernando Ortiz, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y voy a enseñaros cómo trabajar la fuerza-resistencia en gimnasio. La fuerza-resistencia no es otra cosa que la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure la actividad o gesto deportivo. La fuerza-resistencia la trabajaremos con series de 3 a 5 y repeticiones de 15 a 20. El peso que levantaremos será aquel que nos permita hacer entre 20 y 25 repeticiones y cuando lo hayamos determinado lo que haremos será entre 15 y 20 con ese mismo peso. Ejercicio número 1, isquiotibiales. Normalmente no se suelen trabajar y son básicos para estabilizar la pisada. Ejercicio número 2, cuádriceps. Los podemos trabajar tanto en la prensa como en la máquina extensora de cuádriceps. Son importantes que estén fuertes, ya que son los responsables de la recepción y el impulso en el desplazamiento. Ejercicio número 3, gemelos. Muy importantes y contribuyen a la impulsión en la zancada. Ejercicio número 4, sólidos. Igualmente, al igual que los gemelos, contribuyen al impulso en la zancada. Esta sesión se puede hacer en formato circuito o se puede hacer cada uno de los ejercicios descansando 45 segundos entre cada ejercicio. Si lo hacemos en circuito, pasamos de un ejercicio a otro y cuando hayamos acabado todos los ejercicios propuestos, empezamos por el primero otra vez. Y la recuperación entre medias sería de ejercicio a ejercicio. Estos son una serie de ejercicios que habéis visto y que podéis meter en una sesión de entrenamiento. En el siguiente vídeo veréis más ejercicios para complementar una sesión. Hasta la próxima.